código original se remonta a una IA llamada Jarvis, pero mi forma corpórea proviene de Ultron. No comprendo qué soy ahora. Hola Wonders, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista con el gran Milton Walsh. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo están todos por allá? ¿Quién es Milton Walsh y cómo surgió? Milton Walsh es una voz comercial que todo mundo ha escuchado alguna vez en canales de televisión, en publicidad o en radio. Y pues bueno, aquí andamos saludando a los amigos que nos quieren escuchar un ratito platicar de este tema. ¿Cómo y de dónde empezó la carrera en la comunicación? Uy, eso hace ya muchos años, como 30 años, y arranqué en una estación de radio, fui a hacer un casting, no tenía la idea de quedarme, pero fue un poco de suerte, y ahí empecé haciendo de todo, acomodar discos, limpiar las cabinas, acomodar las cintas y las cartucheras donde se armaban los comerciales, y ir aprendiendo. Entonces sí, me tocó arrancar en una estación de radio hace 30 años. Oh. ¿Cuál es tu mayor logro como persona o profesional? Como persona, mi mayor logro creo que me gusta mi trabajo, entonces mantenerme todavía activo dentro de el ramo de la locución, pues creo que es uno de los logros más importantes que he tenido hasta hoy. ¿Nos puede decir una de sus experiencias en la locución? Bueno, hay muchas, pero por ejemplo, así una que se me venga ahorita rápido a la mente es cuando empecé a trabajar, los nervios que me daban, y eso pues lo comento porque seguramente a muchos les será útil cuando están arrancando. Me tocó trabajar con productores muy quisquillosos, muy duros, muy severos. Entonces las primeras grabaciones fueron unos nervios terribles, terribles, terribles. Y pues bueno, te equivocas, te sientes inseguro y prácticamente la vas regando un par de veces hasta que ya agarras esa confianza y ya te sientes seguro. Esa es una, ¿no? De tantas. Otra, déjame acordar, una vez que me quedé afónico, que me quedé sin voz por un resfriado y no pude trabajar. Fui a la grabación, pero se requería que tuviera mucho punch ese comercial, con mucha fuerza, con una voz muy arriba, muy vendedora, y no me salía. Entonces, la verdad es que lo intentamos, los productores se portaron súper buena onda, pero no di el ancho y fue la única vez que me ha tocado irme de una grabación porque no dio la voz para más. ¿Cómo es la locución de un producto? ¿Cómo es la locución? Pues bueno, es muy interesante. Fíjate que es una de las cosas que más me gusta, la locución comercial, porque cuando arrancas una campaña y hay que encontrar la manera de cómo se va a decir, qué ritmo tiene que llevar, cómo vas a dar énfasis a lo mejor en alguna frase específica que requiere el producto, eso es lo interesante, ¿no? Con qué cadencia, si hay una firma, un remate, cómo lo vas a decir para que se quede grabado en la memoria de las personas que lo están escuchando y eso haga que lo recuerden y que se identifiquen con la marca y obviamente que inconscientemente pues hagan el consumo del producto, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la locución comercial y eso es lo que a mí me encanta siempre cuando se empieza a crear la marca desde cero o desde el principio cuando arranca una nueva propuesta, encontrar junto con el creativo, el productor, el mismo cliente, ir encontrando cuál es el camino, ¿no? Y eso es padrísimo. ¿Cuáles son sus fortalezas o esencia profesional? Mis fortalezas creo que es la capacidad de interpretar el texto y darle intención, cómo requiere diciendo el texto. Creo que eso es lo que me ha servido mucho porque te puedo llevar por una locución muy institucional, muy formal, muy de marca, hasta algo muy tranquilo, algo muy familiar, algo muy prendido. Entonces, tener toda esta versatilidad para poder decir un texto, creo que es lo que para un locutor es oro molido. Y eso creo que me ha servido mucho.
¿Cómo es ser la voz oficial de tantas marcas tan memorables e importantes? Pues bueno, eso ha sido en gran medida por los años que llevo en el medio. Entonces, pues vas pasando de una marca, vas pasando a otra, haces castings, te quedas con una marca interesante, luego otra. Y así es como vas acumulando la experiencia, ¿no? En la locución comercial. Y obviamente que siempre trabajar con marcas grandes, importantes, pues te da cierto prestigio y te da pues una trayectoria bastante interesante, pero es a través de los años, ¿no? Que es Ujú. lo que te va permitiendo estar presente con diferentes marcas y estar compitiendo cada vez con nuevas voces o con las voces ya reconocidas, pero que aparte son muy buenos, porque obviamente entre más años vas acumulando, pues tu experiencia se va haciendo mejor. Si yo ahorita me pongo a ver un comercial que hice hace 20 años, pues seguramente voy a criticarme muchas cosas, ¿no? Entonces, el tiempo es lo que te va dando como esta fuerza, esta solidez como voz dentro de la locución comercial. Eh, ¿Alguna anécdota al grabar el TARS en Interestelar? Ay, no me acuerdo, pero ha sido una de las películas más interesantes que me ha tocado trabajar. Y yo creo que a mucha gente le encanta esta película, pues por el tema, ¿no? De cómo se maneja el tiempo y cómo puedes visitar de un tiempo al presente y irte al futuro. Esa película es una verdadera joya. Hay que verla varias veces porque cada vez vas encontrando nuevas cosas. O sea, si la ves la primera vez, dices, ah, está padrísima. La segunda, le entiendes todavía más. La tercera, todavía te caen mucho más 20. Entonces, sí es una película interestelar que tienes que ver por lo menos 3 veces, de ahí para arriba. Y cada vez encuentras más cosas. Eh, ¿Se podría decir que el live action, cuál es la diferencia entre live action y personajes animados como Hudson en Viva Piñata? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, live action es una actuación más natural, digamos, ¿no? Porque representas a un personaje en vivo. Y con la animación, pues bueno, te permite jugar un poquito más, a lo mejor cambiar la voz, hacer la voz un poquito más personificada, con más acting. Por ejemplo, en este caso de Viva Piñata, con el caballito Hudson, pues a mí me encantó trabajar en esa serie. Y yo hubiera querido que hubiera seguido esa serie y que hubieran más temporadas, porque la verdad es que me la pasé padrísimo. Era cada vez que se grababa esa serie, era muy divertido y el caballito pues te permite tener mucha, no sé, es un personaje, ya ves que es como tiene su ego y es muy creído y le encanta la farándula y que le tomen fotos y firmar autógrafos. Entonces, ese caballito te permite regodearte mucho, cosa que a lo mejor pues no lo harías con un live action, ¿no? Porque te tienes que ir más hacia la actuación natural que lleva el actor. Pero esa es la diferencia, pero finalmente lo disfrutas los dos. Y las caricaturas, pues bueno, siempre son muy divertidas, ¿no? Cualquier caricatura que hagas es muy divertida porque tienes que ir viendo con el director qué voz le acomoda mejor, si te estás pasando y es demasiada actuación, hay que bajarlo menos, o de pronto tú ves a un personaje y crees que un tipo de voz le va a quedar y resulta que no, a lo mejor el director te dice, no, 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 vete más tranquilito, con una actuación más normal, y es como se queda. Entonces, con el live action como que tratas nada más de adaptarte más al ritmo del actor, ¿no? Porque ya la actuación ya está, ahora ya nada más hay que hacer que tu voz se acople lo mejor posible, pero prácticamente ya está todo. Y con la caricatura, pues como que tienes un poquito más de libertad de proponer o de jugar con ciertos tonos, ¿no? Que te permita también, obviamente, la actuación que ya viene definida por ese personaje. Pero simplemente el hecho de hacer una voz diferente o meterle un poquito de caracterización ya es distinto. Pero por ahí va más o menos la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo llega Jarvis, Paul Bettany a su vida? Pues bueno, eso fue muy interesante. Fíjate que yo no sabía exactamente hasta dónde iba a avanzar todo este tema de Jarvis. Era un papel, pues digamos que secundario, porque en la primera película de Iron Man sale como el sistema Ujú. inteligente del señor Stark, ¿no? O del traje de Iron Man.
y tiene unas intervenciones medianas, y dije, bueno, pues es Iron Man. La verdad es que Iron Man en ese tiempo no se conocía tanto, o no se volvió tan... Solamente los que eran fans de ese personaje lo conocían por los cómics, ¿no? Y yo alguna vez había escuchado de Iron Man y me llamaba la atención, pero no había más información, no había caricaturas, no había mucho. Y la película fue un hit que pegó durísimo. Y ves, se hicieron 3 películas, ¿no? 3 películas de Iron Man. Y todas, pues bueno, me tocó participar. Y Jarvis se convirtió en un personaje muy interesante porque además, en el mundo en general en donde vivimos, fuimos entrando en esta onda de escuchar voces pues automatizadas, ¿no? Que en nuestra propia vida ya lo vemos, ya lo vivimos, ya lo tenemos con el Siri, con Alexa, con todo esto que hizo como que se sintiera un poquito más compenetrado con los niños, con los adultos. Entonces, como que hizo mucho sentido escuchar esta voz de una inteligencia artificial, porque sentías que ya la podías tener mucho más cerca, ¿no? Y creo que eso es lo interesante de Jarvis. Así es como llego con este Paul Bettany, que bueno, finalmente es quien personifica ya a, Visión. a Visión, porque ya se convierte, Jarvis pasa de ser una voz artificial o de un sistema inteligente a personificarse, ¿no? Y a materializarse más bien, y ahí es donde aparece Paul Bettany. Hablando un poco más del MCU en Civil War, las emociones y la esencia del personaje se fue haciendo un poco más humana, o sea, y Sí. qué cosas tuvo que cambiar de ser Jarvis, una inteligencia, una máquina, a ser Visión, que es más como que este personaje que sabe mucho, que tiene inteligencia pues literaria y todo eso. ¿Qué es lo que cambia en esa evolución? Pues bueno, es bastante interesante esta evolución porque, como tú dices, pasa de ser una inteligencia artificial que, bueno, la inteligencia artificial tiene prácticamente toda la red de comunicación para conectarse a donde haya información y la extrae, ¿no? Eh, pero cuando llega a materializarse en un cuerpo y ese cuerpo que es Visión tiene que convivir con los humanos, allí es donde empieza lo interesante, porque él obviamente es un ser completamente lleno de inteligencia y tiene toda la información, pero no conoce lo que es las emociones. Entonces, cuando tiene que empezar a descubrir las emociones de los humanos y por qué piensan de tal forma la violencia, la guerra, el bien, el mal, son cosas que para él no están claras porque es la primera vez, es como un bebé, es como un bebé que está llegando al mundo y está empezando a enterarse de qué se trata todo esto, ¿no? Y cómo empieza a descubrir las emociones. Y es más, pues el amor, ¿no? Que no lo entiende, empieza a decir, bueno, ¿qué pasa con esta persona que siento la... estas cosas que son, pues obviamente de los humanos y que una inteligencia artificial, pues simplemente no puede experimentar. Entonces el cuerpo es el vehículo donde viene toda esa sensaciones a través del cuerpo y las recibe, y es cuando empieza el conflicto interno, ¿no? Porque es muy distinto lo que se puede sentir por emociones, por amor, por odio, por cariño, por simplemente ser una inteligencia artificial llena absolutamente de toda la información. Eso es lo que me parece súper interesante de la evolución de Jarvis a Visión. ¿Alguna anécdota haciendo este personaje tan emblemático como es Visión o Jarvis? Visión, sí, claro, por supuesto, fue bien interesante llegar en el caso de Jarvis, cuando arrancamos la serie, perdón, la película, fue cómo encontrar la voz, porque obviamente era, pues, no un robot, entonces no tenía que ser como un robot tan cuadrado, tan, hola, yo soy Visión, no, yo soy Jarvis. No, no tenía que ser eso, ¿no? Habría que romper ese estereotipo de voz. Tenía que ser una voz más humana, pero al mismo tiempo no tenía que ser tan humana. Entonces fuimos trabajando mucho esa parte
y fue bien interesante porque sí nos tomó como unas 2 sesiones de grabación en lo que fuimos encontrando el punto que se sintiera interesante. Y eso, pues bueno, el director fue el que se merece ahí su medalla, porque sí, efectivamente, yo hacía una voz y empezamos a trabajar y de pronto ya me decía, no, no, es que ya te me fuiste muy natural, ya, no, necesito que vuelvas a retomar esta parte. No, ahora ya te fuiste, se escucha muy robótica, ya no tanto, ahora vete un y así me trajo de arriba para abajo y llegaba el otro día a la otra sesión y ya se me había olvidado cuál era el punto exacto, entonces había que volver a escuchar y ya volvíamos a encontrar y así fue como fuimos encontrando con el punto medio, el justo, que creo que fue maravilloso porque tiene ese toquecito de ser como una voz de un, pues bueno, Jarvis era el mayordomo, el que atiende, ¿no? Pero al mismo tiempo deja de ser un humano, sino ya es una inteligencia artificial, entonces debe tener esta cosa de que está a la orden de lo que se le ofrezca y de lo que necesite el señor Stark. Y es interesante cómo logramos ese nivel del personaje de Jarvis, y pues es una de las cosas más interesantes. Y ya cuando vamos ahora con Visión, ahí cambia un poco porque ya tratamos de quitarle un poquito esta parte del mayordomo, de la inteligencia artificial que conoce perfectamente y tiene todo controlado, a Jarvis, que es un hombre más introspectivo porque justamente viene con esta sabiduría de toda la información que trae, pero no tiene emociones humanas, entonces no reacciona igual nunca, ¿no? No puede reaccionar con violencia, con no sé, con energía, como reaccionaría a lo mejor el Capitán América u otro, ¿no? Entonces, por eso Visión es un ser que habla hasta un poquito más pausado y es más introspectivo y va caminando de esa forma dentro de la película conforme se va alimentando y alimentando y alimentando de emociones. Es como él solito pues va creciendo, ¿no? Y eso es lo que me parece maravilloso. Y es como la evolución que hay entre ellos dos. Años después llega el inicio de las series al MCU y pues el plan era entrar con otra serie, pero entró WandaVision. ¿Y cuál es el giro que tuvo este personaje? Tanto, o sea, el mismo Jarvis tuvo que cambiar de ser, no sé, el de la gema del infinito, este ser supremo, a WandaVision, que es un ser normal que intenta llevar una vida normal con Wanda. O sea, ¿qué fue lo que cambió tanto en el doblaje? Pues también es otra parte bien interesante, fíjate, porque obviamente ni yo me lo esperaba cómo arrancó la serie de WandaVision, ¿no? Todo el mundo decía, ¿y esto qué onda, no? Porque aparte el juego que tiene en las décadas, ¿no? De cada capítulo, que uno se va a los 70s o 60s, creo que es de los 60s, a los 80s, la vestimenta, cómo va cambiando, y de pronto pues tú ves una serie que dices, ¿estos son superhéroes? ¿Cómo? No, no, no entiendo. Y eso creo que me parece que es muy atinado cómo lograron enganchar al principio, tener con dudas a los fans, de decir, ¿qué es esto que estoy viendo? No entiendo, ¿no? Y creo que son los 2, 3 primeros capítulos y después ya empieza la emoción, ¿no? Entonces también es muy interesante porque obviamente hay un poco como de comedia, como esta situaciones de las series de los 80s, de los 70s, y va haciéndose muy interesante cómo va armando y cómo se va configurando la historia para de pronto, pues sí, ya entrar al verdadero mundo de los superhéroes. Entonces, esto de WandaVision a mí me pareció maravilloso y creo que fue una de las cosas que le dio mucho éxito, cómo captaron la atención de los fans. Sí. Último, eh, un personaje o que le gustaría doblar, Ay, me la el que pones más difícil. así. No sé, ahora sí que, ¿qué personaje? Como de estos de superhéroes o De en general, en ¿cuál? general? Quiero hacer este es como la meta. Ay, no sé. No se me ocurre ahorita, pero me gustan mucho las películas de Matrix, por ejemplo, ¿no? Esa es una de Ah, las películas que me hubiera gustado trabajar o haber trabajado en una de ellas.
eh, y caricaturas, pues, no sé, en las caricaturas o en los dibujos animados, cualquier personaje que te toque es bien padre, bien interesante. Por ejemplo, me tocó trabajar por ahí con un personaje de Transformers, Ujú. en Transformers Prime, creo que se llamaba la serie, porque hay varias distintas. Y me tocaba hacer uno que es Knockout, un personaje que ese me gustaba mucho también, aunque también fueron poquitas intervenciones en los capítulos, pero era un personaje que le fascinaba traer pulido, bien brillante su carrocería, era también muy egocéntrico y siempre estaba al pendiente de que no se le rayara nada, que no trajera los neumáticos desinflados, cosas muy padres. Entonces, cada personaje, porque me ha tocado hacer personajes muy chiquitos en muchas películas, son muy interesantes. Y pues ahora sí que la vida te va poniendo, por suerte, personajes interesantes, unos chiquitos y otros muy importantes, o chiquitos que se vuelven muy importantes, ¿no? Entonces, pues eso es maravilloso de parte de este mundo del doblaje, porque muchas veces no sabes exactamente para qué personaje estás haciendo casting. Esto es bien interesante que lo sepan, porque muchas veces te piden un casting y pues tú lo haces, pero el personaje con el que estás haciendo tu casting no es al que vas a hacer. Y no sabes porque todo está en secreto. Obviamente es un proyecto que está en secreto y te piden, oye, hazme casting para este personaje o simplemente a lo mejor por tu voz, el director o alguien más piensa en ti y te proponen. Y de pronto ya llegas y dices, wow, pues padrísima la invitación que me hicieron para este proyecto, ¿no? Y ya descubres de quién se trata, pero más o menos así va. ¿Qué sigue para Milton Walsh? Pues seguir trabajando, seguir dándole duro a esta parte del doblaje, a la locución comercial y pues todo lo que pueda venir saliendo, ¿no? Porque muchas de las cosas a veces tú no las, eh, no las creas porque tú digas, ahora voy por aquí, ahora voy por allá. No, vas trabajando, vas haciendo de todo un poquito y un poquito la suerte te va poniendo las cosas que te corresponden, ¿no? A veces no llegó un actor y resulta que estás tú y te toca, ¿no? Y de ahí ya te quedas. O a lo mejor no llegaste tú y te perdiste de un super papel porque algo se te complicó, porque bla, 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 y entonces ya le tienen que dar tu llamado a otra persona. Así es esto, ¿no? Entonces la vida da vueltas. Te invitan a un casting, muchas veces también los castings para la locución comercial, pues te los piden sin saber exactamente a qué producto va. Simplemente dicen, mira, quiero que me mandes un casting con voces que se escuchen elegantes o que se escuchen promocionales o que se escuchen con mucho punch. Y tú haces un casting, pero no sabes realmente a veces qué producto es. Y de pronto dices, ay, wow, me quedé con una super cuenta de un producto super padre. Entonces eso, pues obviamente te hace simplemente estar al día tratando de hacer castings, donde hay la manera de poder hacer algo para el doblaje. A veces simplemente te encuentras con alguien en la calle, con un amigo, con algún director que hace mucho que no lo ves. Y dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, bla, bla. Oye, pues ahí cuando tengas algo, invítame. Perfecto, pues tengo algo y pum, pum, pum. Y ahí sale, ¿no? Entonces es un poquito esta parte de estar pues dentro del ajo, como dicen, para no irte perdiendo. Pero bueno, esto es como una carambola de billar donde no sabes en qué buchaca vas a caer, ¿no? Ya para terminar, ¿algún consejo para el público que quiere, no sé, seguir pues su pasión por más que sea Pues diferente? la que yo seguí desde que empecé. Si algo te gusta y algo te interesa, ve por ahí. No pares, no pares, no pares, no pares. Al principio va a ser difícil. Nada es fácil. Todo al principio es difícil. Y conforme tú vayas tocando puertas, vayas haciendo tus contactos, se van a ir abriendo posibilidades. Toma tiempo, obvio, toma tiempo, porque también uno tiene que irse preparando. Muchas veces no estás capacitado para algo y crees que sí. A mí me tocó, por ejemplo, alguna vez querer hacer una entrevista en vivo y me faltaba.
Entonces, la entrevista medio se me complicó, después, desde no traer bien tus notas, de no traer la información completa. Entonces, de pronto te quedas medio atorado, y esas cositas, pues, de pronto te van a detener un poquito, pero conforme vas avanzando y vas teniendo más experiencia, las vas dominando, las vas superando. Los nervios, ¿no? Los nervios son una de las principales cosas que hay que romper, que hay que superar. Y para eso, pues bueno, hay muchísimas formas, ¿no? Desde talleres de actuación, talleres de oratoria, de hablar en público, que te hacen romper ese temor y ese miedo. Siempre subirte a un escenario, tener un micrófono enfrente, tener que exponer o hacer una exposición, son cosas que te dan pánico. Y la voz es la seguridad con la que tú vas a poder transmitir eso. Entonces, la mayoría no conocemos nuestra voz. Entonces, sí es bien importante, y este creo que sería uno de los consejos más interesantes, es que conozcan su voz. Por lo regular, a todo mundo le va a pasar que si te grabas las primeras veces y te escuchas, no te gusta en lo absoluto tu voz. Se dices, qué voz tan horrible, se escucha espantoso. Y eso es porque cuando nosotros hablamos, nos escuchamos desde adentro, como hablamos, y desde afuera. Entonces se combinan los dos sonidos, ¿no? Lo que escuchas por afuera, lo que escuchas desde adentro, y tienes una idea porque así has vivido toda la vida con esa voz. Pero cuando solo reproduces tu voz en una bocina, la escuchas totalmente diferente, ¿no? Y súmale que a lo mejor eres nervioso, te trabas, tartamudeas, tienes mala dicción, pues todo eso hace que se resalten, ¿no? Y dices, no, yo no sirvo para esto, mi voz es horrible, pero hay muchos casos, muchísimos, de gente que creyó que no funcionaba para esto y resultó que son grandes voces, ¿no? O que tienen mucho trabajo también. Entonces, interésense mucho por cultivar el tema de la voz y la seguridad para hablar. Y eso les va a dar mucho, mucho, mucho campo abierto para poder hacer infinidad de cosas, ¿no? Y no nada más doblaje o locución comercial, a lo mejor pueden ser conferencistas, ¿no? Y ya un conferencista que tiene un dominio de la voz, pues su convencimiento, su proyección es distinto a cuando escuchas a alguien que no habla bien, que se le escucha raro. Me ha tocado ir a talleres o cursos donde el que da la información es muy buena la información, pero su manera de hablar no hace que pierdas la atención. Entonces ese es un punto muy interesante para quien sea. O si ves a youtubers o cosas así, a lo mejor la voz, dices, ay, esta voz es muy chillona, esta voz no me gusta. Y eso hace que se pierda la conexión con la información que puede ser muy importante. Entonces, pues bueno, vayan a todos los cursos que puedan, tomen el mayor número de conocimiento al respecto, producir, escribir, ahora que está de moda, ser youtuber, tiktokero, aprender a manejar un celular, cómo editar, todas esas cosas son importantísimas, ¿no? Y por eso yo creo que sí, la educación de la voz, a los que les interesa este medio, es por lo primero que tienen que empezar. Ya si tienen otras cualidades, pues bueno, irán sumando, ¿no? A lo mejor saben editar, a lo mejor saben grabar, a lo mejor saben investigar, son muy buenos investigadores, y todo eso funciona, pero ya quien va a dar la cara, quien va a hablar, quien va a exponer, quien va a mandar el mensaje, es a través de la voz y la personalidad y tu forma de cómo te vas a parar en el escenario o cómo vas a estar entrevistando, como te decía hace rato, ¿no? Si no estás seguro, vas a tartamudear, te vas a escuchar nervioso, no vas a saber qué le digo, qué le pregunto, o me contestó otra cosa y ahora cómo le respondo yo, o cómo le doy la vuelta. Esas cosas se notan. Y conforme tú vas aprendiendo de diferentes maestros, porque no hay una sola manera de cómo hacer las cosas. No hay una manera de que digas, ay, es que este es el mejor. No, vas a aprender de todos algo. Algunos te dejarán con unas cosas medio ambiguas, otros no te va a gustar esto, pero va a haber algo que vas a aprender. Y conforme vayas sumando todas las experiencias y todos los conocimientos, pues vas a terminar siendo un locutor o un personaje
muy complementado con muchas cosas. Y ese sería el consejo para los que quieren empezar en esto. Pues muchas gracias por todo, muchas gracias por tu tiempo y pues mucho éxito porque has tenido una carrera, pues las coincidencias te han llevado a una carrera súper rica en conocimiento, pues en todo esto que es el mundo de la locución. Has sido tan memorable en los comerciales que has hecho, en los personajes, ya sean chicos o grandes, siempre la gente escucha tu voz y sabe que es Milton Walsh. Y por último, un despedida, saludo, algo de visión que nos quieras. Por ejemplo, Visión, habla así, ¿no? Em, Creo que en este momento estoy pasando por una emoción, no sé cómo explicarla, pero quiero enviar saludos a los que están escuchando y viendo este video y que nunca dejen de creer en ustedes si realmente están pensando que esta es su pasión. Deben seguir adelante hasta el final. Su amigo Visión se los recomienda. Muchísimas gracias y seguimos en contacto y pues mucho éxito y bendiciones para tu carrera, la verdad. Igualmente, Cintia, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la pasamos a gusto. Esperemos ahora ver los comentarios que comentan, que dicen. Y pues denle like, compartan y manden sus preguntas. Y muchos, muchos, muchos abrazos, Cintia. Gracias. Estamos en Gracias, contacto para la próxima. gracias.